Saludos, gente que ve este video de Oísmo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Mi nombre es Andrés Felipe Escobar y pertenezco a la Red Oísmo, Red de Centroamericanistas, y junto con Eduardo Fonseca vamos a hacer hoy una entrevista al narrador o ensayista también, a veces se confunden los géneros, poeta Sebastián Arce Oces, escritor de Costa Rica, que ha publicado poemarios como Emigrar hacia la nada, Variantes de una herida y La grieta en el espejo, y también ha trabajado el género del microcuento, además de, como les dije al comienzo, el género ensayístico y de la investigación, pues también tiene una trayectoria en el ámbito académico. Nosotros con Eduardo conversábamos que iba a ser muy importante este encuentro con Sebastián porque él tiene toda una perspectiva de lo que es la poesía centroamericana, aparte de sus intervenciones como poeta, que nos van a dar luces también para seguir hablando de este bicentenario que se conmemora en Centroamérica, un bicentenario que desde la Red Oísmo queremos ubicarlo desde abajo. De modo que antes de comenzar quiero saludarte, Sebastián, agradeciéndote de entrada por tu participación y pues tu apertura para hablar con nosotros. Muchas gracias, Andrés, Eduardo. Pues un gusto estar con ustedes en esta tardecita para conversar y bueno, hacer que de las apreciaciones de lo que hemos hecho, pues de ahí podemos platicar un rato. Claro que sí. Y Eduardo, también te saludo. Espero que te encuentres muy bien y pues aquí supongo que también estás alegre con el encuentro, ¿no? Claro, un gran saludo de Andrés allá hasta Chiapas y a Sebastián. Muchas gracias por estar por acá. Bueno, ¿dónde estás ahorita actualmente? Yo vivo en Playa del Coco. En Playa del Coco. Ah, bueno. Sí, Excelente. Sí, nosotros estamos acá en Turrialba, en las montañas del volcán Turrialba en específico. Así que oiga, ahí están tejiéndose diálogos desde acá hasta México. Entonces, buenísimo. saludo. Bueno, vamos entre todas estas facetas de Sebastián que nos mencionaba Andrés, desde escritor hasta investigador, crítico, gestor cultural y demás, vamos a ver cómo salimos con el desafío de hablar un poquito de cómo ha sido trabajando por ahí, pero siempre a pasarla bien. Y bueno, y siempre en la línea de esta conmemoración del bicentenario, de que pienso o pensamos que más, al menos desde Oísmo, que más que una celebración, es un momento de reflexión total. Ya son pues 200 años. eh, y entonces dentro de esa reflexión quisiera iniciar con un poema o al menos unos extractos de un poema tuyo, Sebastián, que se llama Centroamérica pide zarpe en una cevichería. Dice: Centroamérica es este quiste de malos amores hasta que alguien se anima, por fin, a poner una canción. Y comienzan a hablar las sillas de Centroamérica como libros que se abrieran para tratar su antiguo don de ciencia. Y aunque afuera la policía inicia las redadas de la conciencia, a Centroamérica le dan ganas de quedarse para siempre en la mesa. Entonces, Sebastián, bueno, este poema tuyo me resonó bastante, también por el tema que estamos abordando. Vemos, yo le decía ahora a Andrés antes de iniciar la entrevista, que en la región uno percibe, pese a tanta violencia, tanta desigualdad, cuestiones muy tristes que están ahí en la región, pese a todo eso, la gente es muy alegre, ¿verdad? De diferentes formas y demás, nos une eso, nos une una alegría, y de alguna forma esa alegría se vuelve un cinismo, como para disociarse de esa realidad social que golpea. Y pienso que ese cinismo se ve en la literatura también, en la literatura de la región, y la vemos ahora en este poema tuyo. Entonces, ¿cómo visualizas tu obra? También la poesía en la región, la literatura en general, a partir de este cinismo. ¿Qué piensas de eso? Pues sí, sí, sí hay una vertiente, ¿verdad? Eh,
muy tirada, muy evidente en la narrativa, sobre todo como después de los 90, ¿verdad? Y que lo vienes con el nombre, ¿verdad? De la estética del cinismo y todo eso, ¿verdad? Eh, eh, en la poesía, es que en la poesía encontramos de todo, porque se mezclan tantos lenguajes diferentes en los poemas actualmente que uno flota en un poema a veces entre ese cinismo y una cuestión muy visceral, muy nostálgica. eh, eh, entonces, siento que tiene que estar atravesado por una cuestión como vital, ¿verdad? De que de ahí vivimos en donde vivimos, ¿verdad? Nos toca atravesar las cosas crudas, pero también tenemos nuestra alegría, nuestra camaradería, no sé, yo siento que es una herramienta muy útil de sobrevivencia en estos tiempos tan gachos que vivimos. Y eso está ahí en la poesía, ¿verdad? Hay una forma, pero es que depende, hay tantas formas de verlo, ¿verdad? Por ejemplo, hay poesía salvadoreña que trata mucho como la violencia dentro por ejemplo, de la capital, de las maras, de los barrios, ¿verdad? Pero dependiendo del poeta, pues a veces el acercamiento puede ser más crudo, más directo, y hay otros que sí es como un cinismo, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que hacemos es, o lo que se ha hecho en poesía, que trabaja como tanto esta cuestión de la imagen y el ritmo, eh, eh, es transportar como esa sensación, digo yo, ¿verdad? De la vida que tenemos. Eh, de eso hay varios textos bastante interesantes, una antología de poesía centroamericana y de República Dominicana que habían sacado Vox y Germinal, por ejemplo. Siento que es un panorama bastante rico, ¿verdad? El que tenemos, y el cinismo es parte de eso. Eh, pero sí, creo que por ahí, ¿verdad? Sebastián, escuchándote, Ujú. ya identificaste como una suerte de variante y mencionabas el ejemplo salvadoreño. Yo que no soy centroamericano, siempre, primero, pues Centroamérica siempre se convierte infortunadamente en simplemente la intersona muchas veces a la hora de pensar en la literatura del continente, ¿no? Solemos saltarlo salvo algunos nombres concretos. Es una de las tradiciones más escondidas, por así decirlo, para los que no estamos allí. Y sin embargo, yo quería preguntarte, siguiendo esa línea, ¿tú percibes que también hay tradiciones nacionales? Podemos hablar que en Centroamérica hay una tradición poética o hay una suerte de regularidad en Nicaragua, otra en El Salvador, Honduras, Costa Rica. Y también en ese sentido preguntarte qué pasa con Panamá, ¿no? Que Panamá para nosotros los sudamericanos es Centroamérica, pero parece que para los centroamericanos Panamá como que es un puente, ¿no? También ahí me pareció muy interesante rastreando precisamente todas estas antologías. Entonces son esas dos preguntas inicialmente. ¿Qué pasa si hay tradiciones nacionales o si podemos hablar de una tradición ya regional? Y segundo, ese caso concreto con Panamá que es inquietante también ver cómo a veces no, como que se nos escapa de todo lugar, ¿no? Eh, no, yo no pienso tanto como en las dinámicas de la poesía en términos o por lo menos restringirlos en términos geográfico-políticos, ¿verdad? O ponerles un nombre, ¿verdad? Porque en realidad toda la poesía y toda la literatura debería tener como vasos comunicantes con todo, ¿verdad? Con lo demás, porque es lenguaje. Eh, lo que pasa es que sí, lo veo más en el plano, por ejemplo, de que existen como, o sea, la literatura, la poesía, la palabra, el que se publiquen libros, tiene que ver con un capital simbólico que vamos nosotros pues produciendo poco a poco, ¿verdad? Eh, 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 y en esto hay como centros de poder y periferia y cosas así, ¿verdad? Eh, eh, entonces yo sentiría que esas dinámicas son más las que tienen que ver con una idea de lo que puede haber en una tradición, eh,
porque lo sentiría como que es como para establecer un canon, ¿verdad? Y es dificilísimo. Yo me puse a viajar por estos países y es muy difícil establecer un canon. Vos le preguntas a cada poeta que entrevistas y todos tienen como su canon, ¿verdad? Claro, hay unos que tienen más afinidades con otros, pero es riquísimo porque a veces todo eso está como escondido porque pareciera que no pasa nada, pero en realidad siempre está activo. Eh, 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 entonces, las maneras en que se conectan actualmente, pues están, siento yo, estableciendo más ese énfasis en que la poesía tiene vasos comunicantes que nos puede decir, nos puede informar, nos puede mostrar la realidad de un grupo de personas, de un pueblo, o un hecho, una subjetividad, y que se están aprovechando pues las herramientas y estrategias que hay ahorita, tecnología. Antes había muchos festivales, ¿verdad? Se armaban muchas redes de trabajo. Entonces, yo siento que esa es la parte viva y es la que más me interesa a mí, en tanto yo siento que yo estoy ahí haciendo, ¿verdad? Estoy en este momento haciendo. Y, 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 y bueno, la cuestión es que yo también tenía que ver, me estás preguntando también por Panamá y vos sos de Chiapas también. Por ejemplo, yo cuando hice mi trabajo de investigación sobre redes culturales y poesía en Centroamérica, todo eso, yo en un principio tenía pensado como trabajar Chiapas, porque tengo muchos compas, poetas de Chiapas, ¿verdad? Y hay muy buenos poetas chiapanecos, increíbles. Y tienen una mirada centroamericana, por ejemplo, que siempre me llamó mucho la atención, ¿verdad? Eh, 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 y con Panamá también, porque sí, dentro de festivales y esta contigüidad que tenemos, ya se estaban dando como ese contacto con poetas panameños, que además también hay muchos y muy premiados, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita. Eh, eh, lo que pasa es que cuando se trata de trazar una ruta como de investigación, siempre, siempre hay como lugares más cómodos para trabajar y eso, si bien te puede ayudar para no perderte en el camino de qué es lo que estás trabajando, ¿verdad? Siempre sigue restringiéndolo. Quería hacerlo con eso, con el sur de México y quería hacerlo también con Panamá, pero a un final de cuentas no me va a dar nunca el tiempo para investigar todo eso. O por lo menos no el tiempo que yo quería, porque yo ya quedé ocupada ya hacer máster, pues. Eh, eh, entonces me fui a lo comodito, que es esta cuestión, que básicamente es la idea que viene de la Capitanía General de Guatemala, ¿verdad? Y este bendito cambio, o sea, que la independencia que es básicamente que nos deja de administrar España, ma, y nos administran ahora en Cartago, ma. Eh, 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 y qué hacemos después de ahí, ma, nos anexamos al, al Imperio Mexicano ya, ¿verdad? O sea, siempre ha habido contacto, históricamente siempre ha habido contacto. Esta es una zona que se intercruza todo el tiempo. Eh, eh, lo que yo quería con esa investigación principalmente era de evidenciar esa actividad, eh, eh, y también como trabajar con datos, porque generalmente en literatura nunca tenemos datos de nada, nunca tenemos datos de nada. Pero es muy interesante porque vos ves, por ejemplo, en cómo empezaron a construir festivales internacionales de poesía, por ejemplo, de literatura, después del 2000, ¿verdad? Empezando ahí, que ya es como que un periodo un toque más estable en relación con toda la convulsión armada que hubo, ¿verdad? En las décadas pasadas. Entonces, es interesante rastrear que las dinámicas que tienen los festivales es que empiezan a trabajar como en equipo y el que está en El Salvador después va a Costa Rica y después va a Guatemala y no teniendo nada, digamos, no teniendo patrocinio de una marca X o de tal cosa, pues se logra movilizar todo.
de una manera que entonces, además, ese producto que es la poesía, que también es decirle enfrente de las personas, ¿verdad? Tenga como un contacto más directo con las personas. Yo creo que eso, ese contacto y las voces de los poetas pueden lograrnos entender lo relacionados que estamos, ¿verdad? La fraternidad que puede haber. De hecho, en Guatemala lo utilizan como para promover mucho la paz, la gente de Metáfora, por ejemplo. Eh, sí, por ahí. Sí, justamente ahora que estaba oyendo cómo mencionabas bueno, que esto siempre ha sido una región de paso, de conexión, cómo se ha enganchado Panamá de alguna forma, y pensando también en tu trabajo, en tu maestría, que era sobre este análisis de los sistemas poéticos, y no solo como académico, ¿verdad? En tu faceta que aquí nos mostrabas de académico, sino también miro desde la gestión cultural, que has estado ahí organizando festivales, colaborando con otros países, con asociaciones, igual, que de promover la cuestión, digamos. Eh, ¿Cómo miras a partir de ese trabajo de gestión cultural este, este rimbombante, ¿verdad? Bicentenario o esta supuesta integración? Y si es que se puede ver desde abajo o realmente no, o no sé, ¿verdad? ¿Cómo puedes verlo mediante ya nos hablaste un poco mediante la literatura, al menos, analizando la literatura propiamente, que no puedes ver cánones como únicos en la región, sino que van habiendo variantes y algunas afinidades, otras discrepancias, pero al menos en la gestión cultural, se podría caracterizar esa integración desde abajo? Es que la gestión cultural, la creación de redes, asociaciones, fundaciones, colectivos, es un trabajo y una dinámica, pues como que se teje con el mismo, con la misma, no sé, con la misma sociedad, con el mismo, eh, y además de eso, si lo haces a través de la poesía, que la poesía es crear, ¿verdad? Es algo muy bonito porque verdaderamente uno puede pensar que puede transformar las cosas, ¿verdad? O que puede aportar un granito de arena en un espacio que a veces está asignado, por eso que vos decís, que a veces hay mucha tristeza, desigualdad, bueno, a veces no un montón de tiempo, ¿verdad? Tristeza, desigualdad, de que en realidad básicamente en 2 siglos no hemos cambiado gran cosa en sí. La dominancia que existe, ¿verdad? Que quedó pues del sistema español hacia la montón montón de aspectos culturales que no se han incluido en las construcciones oficiales de identidad. La gestión cultural ayuda pues a movilizar, a criticar, a hacer pensar, a dar sensaciones nuevas a través de esto que te pueden compartir personas tan en apariencia disímiles, ¿verdad? Que juntas a un poeta de Guatemala, otro de Honduras, otro de El Salvador, y los llevas a colegios, a escuelas, que presenten esa forma de ver el mundo que tienen y que la gente se entere, ¿verdad? A través de eso, pues yo siento bueno, por lo menos para mí es como una necesidad, tengo que estar haciendo eso a veces, ¿verdad? Aunque a veces me voy en mis periodos de paz también, eh, eh, porque sí, es que estamos como, eh, 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 yo lo siento como una necesidad vital, ¿verdad? Y también porque me gusta la idea de que podamos cambiar las cosas tal y como nos están dadas, ¿verdad? Eh, eh, Estuve en una asociación que era Tangente, que fundamos varios compas de Heredia, armamos un encuentro que al principio se llamaba Encuentro Arte Comunidad, de hecho, y que además de eso fue volviendo más multidisciplinario, entonces ya era de danza a veces, otras veces era con autores también, no solo poetas, eh, 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 y empezamos a hacer eso, a conectar los puentes. Yo siento que sí, la gestión cultural
tiene como un papel muy importante, porque además de eso es algo que uno no siente que el Estado realice, ¿verdad? Y si lo realiza es un freelance así fuerte, ¿verdad? Vos trabajás como gestor cultural para el Estado y es un freelanceo así hasta que ya no hayan fondos, ¿verdad? Capaz mejor Eh, por aparte, igual ser freelance, pero sin la jodera el sí, 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 institucional. sí, sí, sin esa jodera, ¿verdad? Y yo siento que también las redes y las fundaciones y los colectivos y la gestión cultural, los gestores, están ahí como para dinamizar algo que es vital para todos nosotros, ¿verdad? Eh, 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 y, y sí, ¿no? En poesía me parece que es muy, 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 muy fuerte el movimiento que hay en Centroamérica. Eh, y creo que también puede ser bastante crítico para poner los estereotipos complacientes, ¿verdad? De los nacionalismos que salen en estas épocas, para ponerlo como en remojo todo eso, ¿verdad? Eh, Ahorita tú ya mencionabas algo de tu trabajo de investigación, las visitas que hiciste, todo el recorrido que realizaste. Tú lo llamas sistema poético centroamericano. Eh, ¿Podrías contarnos un poco en qué consiste ese sistema? Porque trabajas con esta noción de sistema, incluso en un momento dado lo relacionas hasta con el tema de los sistemas solares y todo eso. Sin embargo, también pones en tensión esa idea de canon, no es la búsqueda de un canon. Entonces, ¿podrías contarnos un poco en qué consiste ese sistema poético centroamericano que a partir de los datos que tú también nos dijiste, empezaste a construir? Básicamente la idea de sistema sería que hay diferentes factores o elementos que se interrelacionan entre sí, eh, y que ponen en marcha una determinada, un fenómeno social, ¿verdad? Por ejemplo, lo que llamamos poesía. Entonces ese sistema tiene pues productos que son los libros, que son los recitales, que son los encuentros internacionales, tiene unos productores, ¿verdad? Que generalmente asociamos con escritores, ¿verdad? Por ejemplo, en fenómenos de comunicación, tiene repertorios que son los diferentes tipos de poesía, la regla, los modelos. eh, eh, ¿Y qué más tiene? Pues tiene un mercado. Aquí más bien uno debería decir que existen muchos mercados diferentes, no grandes, pero son mercados diferentes, ¿verdad? Algunos editores incluso llegan a decir que como son mercados a veces tan diferentes y como son tan poquitos, a veces no hay ni competencia entre ellos, ¿verdad? Porque usted sabe que saca un libro y lo va a comprar tanta gente que no le compra el libro del otro, ¿verdad? Porque en realidad va por ahí. Sí, mercados. Existe pues todo un código, ¿verdad? Para entender todo esto. Entonces, yo lo que hice fue tratar de tomar como información de primera mano alrededor de ello, porque cuando quiero hablar como que Centroamérica, la poesía centroamericana es un sistema, es que es algo vivo, ¿verdad? Que no es solamente la visión romántica de la creación poética, del genio y esas cosas, sino que a veces es interesantísimo, pero lejos de ese paradigma alienante e individualista, uno se da cuenta de que hay muchas formas de producción artística, poética, que se vuelven colectivas, ¿verdad? Que son colectivas. Los talleres es como uno de los grandes ejemplos de ello. Eh, 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 entonces, sí, cuando lo veía como un sistema era no tanto cómo llegar a decir cuál es el mejor poeta o la mejor poeta o la mejor poesía, sino era como tratar de ver qué es lo que, cómo trabajamos, ¿verdad? Eso también era una idea mía al principio de todo esto, porque tengo muchos años ya de estar escribiendo poesía y cuentos y andar en este rollo, y ahora ya también es con lo que me gano los frijoles, pues. Eh, 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 y nunca hay un manual como que uno le diga a mi madre cómo funciona esto, ¿verdad? En qué bronca se está metiendo, pues si usted quiere como vivir del arte y promoverlo, ¿verdad? Eh,
Entonces yo lo que hice fue como, bueno, vamos a ver qué es lo que dice la gente, cómo funciona todo esto. Y, y no solo vamos a pensar que existen festivales, sino que, bueno, vamos a ver cómo es que se estructuraban, ¿verdad? Cómo hacían para trabajar. De ahí, ¿no? Y salió todo eso que es muy yo siento que es bien importante porque es un montón de información que creo que antes no había. Yo no me imaginé que iba a salir tanta información nunca. Eh, 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 y aún así siento que hay tantas cosas que hay que volver a ello y repensarlas, ¿verdad? Em, sí, entonces, eso es más o menos la idea que tengo yo por sistema, ¿ok? Y con eso también me salto un poco las ideas de que existan generaciones y cosas así. Sí, estoy tratando, sí, además sí es como muy sociológico también en cierta parte ese trabajo. Bueno, y ya, tal vez ahí para ir cerrando, contanos un poco en qué andas ahorita escribiendo, estás en poesía, más en narrativa, qué búsquedas estás teniendo en este momento, si Centroamérica ahí se está reflejando un poco, o estás tal vez más introspectivo. Contanos un poco en qué proyectos tenés ahora. Pues desde hace rato estoy más metido como en la narrativa. eh, y entonces los libros que espero que salgan el otro año, espero que ya sean de relatos. En tanto he estado buscando como otras maneras en que uno pueda tener incluso más perspectivismo que la poesía da. O sea, por ejemplo, el último libro que publiqué, que era el de La grieta en el espejo, busca mucho ese perspectivismo, ¿verdad? Ese darle a uno otros puntos de vista, ¿verdad? Pero con los relatos es otra onda, entonces me llegó mucho y se disfruta mucho. Yo siento que la poesía es como mucho más, para mí funciona mucho más como expresión, mientras que con la narrativa es otra onda, no sé, es sabrosa. Y entonces estoy con eso, con cuentos, con microcuentos, unas novelitas, y no sé, al suave, la verdad, en su momento saldrán. Eh, Mucho de todo de las grandes como alegrías de, de la literatura es como esa sorpresa que siempre te da y esas conexiones, ¿verdad? De gente que anda como en la misma búsqueda y la verdad es que no importa a veces si son de Costa Rica o si son de México o si son de Guatemala, de Panamá, ¿verdad? Eh, eh, entonces todo este camino me funciona como para eso ya. Bueno, entonces vamos a hacer estos relatos que tratan sobre este lugar, pero también pueden tratar de ser una historia para muchos. Eh, eh, sí, ahorita estoy contando historias, básicamente. No tengo sí tengo que decir que no tengo como, por lo menos no lo he puesto como conscientemente como algo así de que, por ejemplo, los relatos que voy a escribir de esta modalidad van a ser centroamericanos. Es que no siento que uno tenga que decirlo. Yo siento que el cuento por sí solo lo va a hacer, ¿verdad? Eh, eh, y además me gustan mucho los escenarios que se puedan crear y con personajes. Eh, eh, sí, sí, ahorita estoy como más en ese ray, en esa onda. O sea, la lengua y el lenguaje es un fenómeno que está vivo, que es dinámico, que cambia, y también las formas en las que nombramos el estado en que caracterizamos a una población a partir de ciertas limitaciones van a cambiar y podemos cambiar esas cosas. Yo siento que eso es muy importante. Lo primero que hay que hacer es evidenciar como todas esas fisuras que existen, ¿verdad? O esas cosas tan arbitrarias, ¿verdad? Eh, eh, y que permanecen ahí, ¿verdad? Por ejemplo, estos días en las clases estaba leyendo con los chicos esto que es la Caja Magífica, que es un canto de la transformación de la tierra, de los malecus, y aquí tenía otros textos bribris, y yo les decía, vean, ya han pasado 200 años
de independencia y en el sistema educativo, ¿cuándo vamos a ver estas cosas? ¿Verdad? Están totalmente invisibilizadas porque no son parte nuestra, ¿verdad? O porque no las aceptamos, porque vivimos todavía como en las contradicciones de, 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 de- de ese estado, nación monolítica que queremos pensar que somos, ¿verdad? Y hay tanta riqueza ahí nomás puesta, ¿verdad? Y que todavía no aprovechamos. Entonces yo siento que tiene que haber como una apertura hacia una dialéctica con todas esas realidades, esas culturas, estos pueblos, estas lenguas, eh, 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 que tienen que existir, ¿verdad? Y el lenguaje es una de esas formas, ¿verdad? Del lenguaje. Y en la literatura pues se mueve por ahí. Eh, Siento que el horizonte narrativo que estoy buscando ahorita siempre ha sido como el movimiento y el viaje, el de un personaje que está moviéndose en diferentes espacios y ese movimiento hace que vaya como conociendo sus límites y también reconociendo los otros y incorporando cuestiones. Entonces, lo que estoy haciendo son como personajes que están viajando y que hablan diferentes lenguas o que se encuentran con cosas que a lo mejor no están preparados todavía. Eh, eh, y hacerlo como ficción, tratar de aprovechar lo que la ficción puede hacerlo, porque sí siento que eso es una cuestión que tengo como clara, y es que lo que hago es como más ficcional que, no sé, testimonial o una crónica. Eh, eh, pero sí, quiero como sí, me apasiona como mucho la idea de poder poner a personajes que se muevan en diferentes facetas, ¿verdad? Que estén en Costa Rica, que estén en Nicaragua, que estén en Honduras, que se muevan por México y lo que se encuentran. Yo siento que puede ser tuanis, ¿ah? Escribirlo ya es otra cosa, ¿verdad? Lo que decía Borges que, que, que cuando uno habla mucho de lo que va a escribir, al final no lo escribe, güey. ¿Verdad? No, Eh, pero eh, eso es ¿Perdón? interesante. Hablarlo también se puede convertir en un género literario, ¿no? Sí, sí, Dárselo. claro. Claro, bueno, sí, yo he conocido muchos así, que con muchos compas y compitas, que siempre es más las historias que siempre están inventando que cuando que escribirlas, pero uno espera que ojalá que sí las lleguen a escribir, ¿verdad? Eh, 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 sí, y ahora que me preguntaste como sí, los horizontes narrativos y autores, bueno, Borges siempre está ahí, ahora estoy viendo mucho Virginia Woolf, pero como los cuentos, estaba leyendo cuentos de Nabokov, son muy buenos, eh, y, y no sé, lo que trato es como agarrar ciertos volados para la escritura en sí. Yo, yo sí siento una cosa, yo sí siento que a mí me interesa mucho en la escritura una escritura que sea concisa y que tenga ritmo. Por ejemplo, los personajes, para que sean verosímiles, siento que tienen que tener su forma de hablar, ¿verdad? Y eso implica como crearles un ritmo, por ejemplo. Un acento, si le quieren poner así, ¿verdad? Eh, 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 entonces, digo, ahí estoy... mm, sí, me pongo a leer como a este tipo de creadores para ver cómo usan la ficción. Em, sí, Que Nabokov era un viajero, ¿no? Él sí, conocía Nabokov era, hasta de las lenguas, ¿no? Un tipo que escribió la mejor novela gringa del siglo XX siendo ruso, ¿no? sí, cierto. Sí, se desplazó muchísimo. Eh, y es bonito porque entonces, no sé, las posibilidades de que puedas crear cosas que se desplacen, que funcionen, es aún mayor, ¿verdad? Eh, eh, y vos lo ves por ahí, sí, el camino de Kerouac, por ejemplo. Bueno, uno que lo está haciendo aquí también en Costa Rica sería Chávez, ¿verdad? Que pasó del poema como el road poem a ahora una novela ya como de viajes, ¿verdad? Eh, Ahí está. Eso, por ahí va mi línea. No, buenísimo, Sebastián. Desde Obismo te agradecemos mucho el habernos acompañado en esta definitiva reflexión del Bicentenario. Notamos
desde tu perspectiva, que en realidad esta integración desde abajo no es uniforme, sino que hay una gran diversidad, una gran cantidad de voces que aún merecen espacio, indígenas, afrodescendientes y demás. Y recordaba, ahora que te escuchaba, ¿verdad?, de que más que pensar en generaciones, que pensar en cánones, eh, sino en esas formas en las que podemos colaborar, desde Panamá hasta Guatemala. Recordaba en mis clases de integración centroamericana, cuando estudié, bueno, hace unos años, Relaciones Internacionales, el profe Willy Soto, que en paz descanse, siempre nos planteaba desde Ulrich Beck, desde la otredad del otro, ¿verdad? Mirar las cosas. Entonces, al menos los estudios que has hecho de la poesía, tu obra como viajero también da noción de eso, de que esta región es un gran viaje de ida y vuelta y, y que pues toca mirarlo así, así que realmente desde el mismo te agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Eduardo y Andrés, por la invitación.